Esta es la historia de dos hombres que, aunque hayan pasado a la presencia del Señor, aún nos bendicen hoy con un himno que se canta alrededor del mundo. El autor, Thomas Chisholm, fue criado en la pobreza absoluta. El compositor William Runyon muchas veces experimentó escasez de recursos. Thomas nació en una humilde cabaña en Kentucky, Estados Unidos. Sin dinero para terminar estudios de secundaria, a sus 16 años se desempeñó como maestro en la escuela donde había asistido pocos años atrás. Tenía talento para las letras, así que a los 21 años llegó a ser editor de la prensa local, llamada Lo Favorito de Franklin. Recibió al Señor Jesucristo como Salvador 6 años más tarde durante una cruzada evangelística. El predicador, el pastor Morrison, lo invitó a ser editor de su periodiquito. Con el tiempo, Tomás fue ordenado como pastor de una pequeña iglesia rural. Desafortunadamente se enfermó y demasiado pronto tuvo que dejar el ministerio para recuperar su salud. Empezó a trabajar como vendedor, cobrador de seguros para ganar su sustento, pero nunca dejó de escribir lo que sentía en su corazón. Fue autor de más de 1000 poesías, las cuales aparecían en importantes publicaciones. En una de sus cartas, a los 75 años, relató: «Mis entradas siempre han sido pocas debido a mi mala salud. Sin embargo, debo reconocer la fidelidad que el Señor ha tenido en su cuidado conmigo, por lo cual me siento muy agradecido con Él». Escribía poemas durante su tiempo diario con Dios. Algún día, en el año 1923, Tomás leía las Lamentaciones, sin duda uno de los libros más melancólicos de toda la Biblia. Le conmovieron frases como: «Amargamente lloro en la noche, y las lágrimas corren por mis mejillas. Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me ha venido, porque el Señor me ha angustiado. Me han oído gemir, mas no hay quien me consuele. Yo soy el hombre que ha visto aflicción. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza. Mis ojos destilan sin cesar». Son frases que describen profunda tristeza debido a la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Al escribir palabras tan desconsoladoras, el profeta Jeremías, de repente, se acuerda de que el Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si aflige, también se compadece según su gran misericordia. Es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Entre las varias poesías que envió Tomás a un amigo músico, el profesor Guillermo Runyon, del Instituto Moody de Chicago, incluyó la que escribió en base a esta porción de Lamentaciones. Más tarde, el profesor contó: «Esa poesía que recibí de mi amigo Tomás me impactó tanto que pasé varios días en oración al Señor, pidiendo que me ayudara a componer una melodía digna de la letra». El himno ha sido apreciado y cantado en miles de congregaciones, confirmando que la oración del profesor Runyon fue contestada. Las primeras versiones impresas siempre incluían comillas alrededor de cada repetición de «grande es tu fidelidad», así recordando que se estaba cantando palabra de Dios. El texto de Thomas Chisholm unió a los dos hombres de manera especial. Aunque separados por medio continente, ambos sufrieron tragedias personales, notablemente similares. ¿Por qué la gente todavía se acuerda de este gran himno, escrito hace tantos años? Es porque su mensaje es de tanto consuelo, basado en versículos de la Biblia,
Por ejemplo, en 1956, una tragedia hizo cambiar la programación para la celebración en el Instituto Moody de Chicago, en memoria de sus fundadores. 20 días habían transcurrido desde que 5 misioneros fueron masacrados por indígenas en el Ecuador. Varios habían graduado de la cercana Universidad de Wheaton y eran conocidos por los estudiantes de Moody. En los días siguientes a la funesta noticia, los cultos del instituto clausuraron, cantando la frase, «Grande es tu fidelidad». Coincidencialmente, la revista Life publicó un artículo de 10 páginas sobre los asesinatos en el Ecuador, encabezado con el título, «Id y predicar el Evangelio». Estos 5 lo hicieron y murieron, informó Cornel Capa, reportero de la revista Life. Ahora les hablará Cornel Capa, un corresponsal y fotógrafo de la revista internacional Life. La revista Life me pidió que investigara lo que había ocurrido en las selvas del Ecuador. Tardé 24 horas en llegar desde el centro de Nueva York hasta Palm Beach en el Ecuador. El helicóptero que me llevaba hasta el lugar de la tragedia, piloteado por un oficial de la Marina de los Estados Unidos, descendió en el momento en que la patrulla de rescate colocaba el último cadáver en una fosa común. El avión misionero de color amarillo con sus alas destrozadas, la tormenta que vino de repente y las figuras que se movían en la penumbra presentaban un ambiente lúgubre. Los misioneros enlutados, colegas de las víctimas, ayudaron a colocar los cadáveres de sus amigos y ya apenas identificables en la fosa común. Al hacerlo, uno de ellos dijo, «Ya que están sepultados, me siento menos miserable». Y bien recuerdo la cara de Esteban Saint al pasar él por el corredor de la casa. No podía haber entendido lo que pasó con su padre, ni tampoco se daba cuenta de la ironía de tener como su único compañero en ese momento al oro que los salvajes aucas habían regalado a los misioneros. La ceremonia que se celebró en memoria de los 5 victimados fue de lo más sencilla. Hubo pocas lágrimas. Las 5 viudas más bien cantaron rodeadas de sus hijos. Todo es calma en mi alma. Durante esta semana, al principio del 1956, los conferencistas en el Instituto Moody tuvieron dificultad para limitarse a sus temas asignados, sintiendo tanto pesar por la muerte de los jóvenes misioneros. Con frecuencia terminaban dirigiendo el canto del himno La música de Grande es tu fidelidad nació durante momentos difíciles para William Runyon. En 1923 se encontraba bastante deprimido al graduarse de la Universidad Northwestern de Chicago y pasar 10 años como pastor. Se convirtió en evangelista en la era previa al micrófono. La predicación siempre exigía esfuerzo vocal. Después de 20 años como evangelista, Runyon perdió la voz. Años más tarde recordaba su dolorosa vergüenza cuando una noche en el púlpito se quedó mudo. Para completar su pena, se volvía progresivamente sordo y los médicos le dijeron que no había cura. Probó un dispositivo de megáfono, pero poco le ayudó. La junta gobernante de su iglesia se reunió, llegando a la conclusión de que su ministerio ya no era efectivo, y le asignaron una muy pequeña
una modesta pensión por discapacidad. Esa decisión deprimió a Runyan, quien no estaba de acuerdo con tal calificación. Cuando escribió a un amigo afirmó: «Pero este último año he visto más de 800 personas llegar al Señor». Sintió que sus problemas se multiplicaban. «Mi sordera se ha vuelto cada vez más pronunciada», comentó Runyan a un amigo en 1930, preocupado de que este deterioro le llegara a privar de cualquier ocupación remunerada, a menos que el buen Padre ordene misericordiosamente lo contrario. Muchos pueden identificarse con él hoy. En el libro devocional Celebrando a Diario con el Rey, la meditación para el 8 de mayo habla de las dificultades que se presentan en la vida cristiana. Dice: «Tú me incomodas con frecuencia, Señor, no solo con tus palabras, sino por lo que haces en mi vida. Debo darte las gracias no solo por las veces en que me has consentido, sino que más bien me has dicho que deje de lloriquear, que trabaje». Termina la lectura con el himno «Grande es tu fidelidad». Al ser jubilado como evangelista, Runyan buscó un trabajo que podía desempeñar con audición limitada. Aceptó el cargo de editor de una revista denominacional. Además, comenzó a solicitar nuevos himnos para un proyecto de himnario, lo cual llamó Acción de Gracias número 4, que se convirtió en el himnario oficial del Instituto Bíblico Moody. Runyan aportó 6 de sus propios himnos, incluyendo su favorito, «Grande es tu fidelidad», pues había compuesto la música, como ya fue mencionado. El himno fue de mucha bendición en el Instituto Moody durante la Gran Depresión de la economía. La caída de la bolsa creó serias dificultades para el cuerpo estudiantil, para todos en general. La gente no tenía cómo comprar ni siquiera lo esencial. A menudo sin dinero, Runyan se acercó a varias editoriales conocidas, ofreciendo venderles su himno favorito, sin éxito. Un editor le compró otros 3 himnos por $10 cada uno, pero no creía que el himno de Chisholm valiera la pena. La historia del himno podría haber terminado ahí, pero otro hombre tenía una opinión diferente. En noviembre de 1934, cuando la depresión económica se encontraba en su peor momento, el doctor Guillermo Houghton fue nombrado nuevo rector de Moody. Amaba el himnario de Runyan, así como el himno que celebraba la fidelidad de Dios, creyendo que era el mensaje apropiado para los tiempos difíciles que se vivían. Un mes después de que Houghton asumiera su nuevo cargo, llegaron más malas noticias. Se informó que 2 recién graduados del Instituto Moody, Juan y Betty Stamm, habían sido masacrados en la China por soldados comunistas. Los esposos Stamm, poco después de su graduación del Instituto Bíblico Moody, llegaron a la China en los años 1930, donde demasiado pronto se encontraron rodeados por la violencia de los comunistas, cuando el ejército de Mao Zedong atacó vilmente a la población de Tsingtay. Como esos ateos feroces odiaban especialmente a los cristianos, los misioneros fueron capturados un 6 de diciembre y se pidió un rescate en $, por su liberación, totalmente imposible en tiempos de depresión económica. Los Stamm fueron llevados a una miserable y inmunda cárcel, no apta para nadie, y menos para su hija de casi 3 meses, Helena, quien comenzó a llorar. Para dar cupo a los nuevos presos estaban librando a otros detenidos. Uno de estos protestó, diciendo que la bebé era inocente, no tenía por qué morir. Se le preguntó si daría su vida en cambio. La respuesta no se hizo esperar, sí, y el acto fue descuartizado a machetazos.
El día siguiente los bandidos los condujeron 4 leguas al pueblo de Miachú, donde pasaron la noche con sus captores en un rancho abandonado. En la mañana del sábado 8 de diciembre de 1934, los esposos Tam fueron sacados de la sucia casita. A pesar del intenso frío, se les quitó la mayor parte de la ropa que tenían puesta y ataron sus manos detrás de sus espaldas. Mientras fueron conducidos afuera de la ciudad, un comerciante rogó que los soltara. En su casa encontraron una Biblia e himnario. Enfurecidos, lo obligaron a seguir con ellos. Juan fue el primero en ser arrodillado y degollado. Betty se le cayó encima, abrazando a su marido mientras sus verdugos cruelmente la decapitaron. Luego hicieron lo mismo al comerciante por tener una Biblia e un himnario. Esa noche cristianos chinos rescataron los cuerpos, los sepultaron. Casi 30 horas más tarde, a Lo Kechu, un evangelista chino, se le ocurrió ir a la casita donde los Tam pasaron su última noche. Le dio tristeza ver las pocas pertenencias que dejaron. De pronto, se alegró al escuchar un débil gemido de la bebé y la encontró bien envuelta en ropitas y cobija. Aunque lloraba por hambre, el pastor la alzó y encontró que la pequeña Helenita estaba bien. Llevaba puesta el vestidito confeccionado por Betty mientras se recuperaba de una cesárea hace tan pocas semanas. Además, tenía abrochados a su pañal 2 billetes de $5, junto con una notica de Juan que decía: mi esposa, nuestra hija y yo estamos hoy en manos de los guerrilleros socialistas en la ciudad de Xinte. Exigen $20,000 por librarnos. Nos quitaron todo, pero alabamos a Dios por la paz en nuestros corazones y una comida recibida esta noche. Dios les conceda a ustedes sabiduría en sus decisiones y a nosotros fortaleza, valor, tranquilidad. El Señor les bendiga y les guarde. En cuanto a nosotros, que el Señor sea glorificado en vida o en muerte. Milagrosamente la bebé estaba en perfecta salud, pero aún sin entender que había quedado huérfana. Cuando los violentos se alejaron del pueblo, varias madres se turnaban para alimentar a Helenita. Luego los caminantes usaron parte del dinero para comprar un pote de lactógeno para llenar el tetero que Betty había ocultado entre la ropita, cuando bendecía a su pequeña con lágrimas, dejándola al cuidado del Padre Celestial. En el crudo frío del invierno, la llevaron en una canasta 150 kilómetros a pie hasta Chongqing. De allá tomaron un tren hasta Wuhu. Al llegar, pudieron enviar un telegrama informando que la pequeña sobreviviente estaba bien. Por fin, el pastor Lu pudo entregar su precioso encargo a los misioneros Charles Scott y su esposa, los abuelos maternos. Pasado un mes, el gobernador envió un camión para traer los restos mortales hasta Wuhu, donde al funeral asistieron dignatarios de varias naciones, así como muchos funcionarios chinos y líderes cristianos. Juan y Betty fueron los mártires 73 y 74 de aquella comunidad misionera. Helenita fue adoptada por sus tíos maternos, misioneros en las Filipinas, y al graduarse de la universidad, se desempeñó como editora de revistas científicas hasta su jubilación. Al recibir el trágico informe, el instituto en Chicago, más de 700 estudiantes del plantel se ofrecieron para servir al Señor como misioneros, incluyendo miembros de la familia Stam. Entre ellos fue Ruth, quien se casaría con Eugenio Jordán, cuyo ministerio musical dio mucho fruto espiritual durante décadas por la emisora La Voz de los Andes en Ecuador, así como en sus viajes tocando la marimba por toda la América Latina. Al finalizar su concierto en Pamplona, estando en lo que sería su última gira por Colombia,
La alcaldesa lo invitó a un almuerzo y afirmó, como ciudad que se jacta de su cultura: con frecuencia Pamplona disfruta de la mejor música con excelentes artistas de muchos lugares del planeta. Pero hoy noté una importante diferencia. Maestro Eugenio, usted no solo es un artista inmejorable, es obvio en su ejecución que usted cree en el mensaje de la música sacra que nos compartió. Sí, fiel testimonio de que Eugenio se edificaba con las últimas palabras escritas en vida por su cuñado Juan, medio siglo atrás. En cuanto a nosotros, que sea el Señor glorificado en vida o en muerte. Otro hermano, Harry Stamp, fue decano de la Facultad de Misiones en la Universidad de Northwestern en Minneapolis, discipulando durante décadas a candidatos para el servicio misionero en muchos países del mundo. Los seguidores de Cristo siempre han sido y son blancos de persecución, afirmó Tertuliano en el segundo siglo de nuestra era. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En el Instituto Moody, el rector Houghton respondió a la tragedia con sermones apropiados en la capilla. Organizó tiempos de oración como vida. Según la familia Stamp, Juan había tomado el tercer capítulo de Lamentaciones como su pasaje predilecto de las Escrituras, y grande es tu fidelidad como su himno favorito. Así, durante esa semana de reuniones especiales en enero de 1935, miles de estudiantes, junto con pastores y líderes visitantes, lo cantaron en repetidas ocasiones. El himno adquirió vida propia en los cultos diarios del instituto. Si no formaba parte de la programación, los estudiantes comenzaban a cantarlo como una bendición espontánea antes de seguir sus clases. Cuando el presidente Houghton contrató al cantante Jorge Beverly Shea en 1938, le pidió que lo cantara en la emisora del instituto. Rápidamente se convirtió en el que más pedían los radio oyentes. Se usó mucho en 1954 durante la cruzada del evangelista Billy Graham en Inglaterra. Desde ahí se extendió por todo el mundo. Unos años después de su presidencia, el doctor Houghton se enfermó y sufrió una larga hospitalización. Cuando por fin regresó de visita al instituto, su primera solicitud fue que se cantara el himno de la fidelidad. ¿Por qué será que este himno le llega al alma de tantas personas afligidas? Comencemos con esa poesía. Se basa en Lamentaciones 3. Al profeta Jeremías le angustiaba la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia, pero concluye su letanía de malas noticias con versículos de alabanza. En su himno, Chisholm le agregó una frase acerca del carácter de Dios, que se encuentra en Santiago 1:17, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Thomas Chisholm jamás quiso escribir un cántico de contenido liviano. Era muy consciente de las controversias que, ya en su tiempo, comenzaban a surgir, menospreciando el uso de los himnos. Algunos de los directores de canto más conocidos en las iglesias de aquel tiempo buscaban aumentar su popularidad con libritos de coros light. Himnarios de gran enseñanza doctrinal fueron abandonados, dejando en su lugar grupos de alabanza con micrófonos en mano, dirigiendo el canto de estribillos pegajosos en cuanto a sus propias emociones. En cambio, Chisholm quería entonar himnos que aliviaran la depresión con verdad bíblica, en testimonio de la esperanza que había encontrado personalmente en Dios, el gran Consolador y Todopoderoso. Mientras los músicos discutían sobre los méritos de los himnos serios versus los coritos emotivos light, Chisholm se introdujo en la controversia escribiendo un himno que combina elementos de adoración con elementos de testimonio. Desde luego, la idea no era nueva. Su convicción vino directamente de las Escrituras. Lamentaciones 3 comienza con un testimonio en primera persona. Yo soy el hombre que has visto aflicción.
y pasa a ser un himno objetivo de adoración a Dios, reconociendo que es digno de confianza, diciendo: mi porción es el Señor, por tanto en Él confiaré. Los amigos de Chisholm entendieron lo que trataba de hacer: magnificar la palabra de Dios, incorporando la mayor cantidad de las Escrituras en el canto, ya sea literalmente o parafraseado. Runyan estuvo de acuerdo. Le dijo a un periodista: los himnos con verdadera profundidad y significado son una de las necesidades más apremiantes para nuestros tiempos. Y como editor, Runyan impulsó el himno de Chisholm. Dios permitió que después de algunos años de descanso, regresara la voz de William, y lo suficientemente fuerte como para dictar clases sobre la Biblia por la emisora del instituto. Además, contaba las historias de himnos favoritos y respondía por radio las preguntas de sus estudiantes. El año 1956 encontraba a Runyan disfrutando su jubilación con la familia. El director de canto para aquel año había programado, durante las reuniones en memoria de los fundadores del Instituto Moody, un homenaje especial para Runyan, el que había servido como profesor por mucho tiempo. En el acto de agradecimiento se mencionó su importante aporte como compositor de la melodía de Grande es tu fidelidad. La consolación musical esa semana por la muerte de los mártires en el Ecuador se enfocó en entonar ese himno. Varias veces el anciano profesor lloraba de emoción, pero dando toda la gloria al Señor por haberle permitido tener una parte en crear un himno que en medio de tragedia y dolor imparta cada momento fuerza, fe, reposo, consuelo, esperanza y el gozo de ser guiados por senda de paz. Sí, grande es su fidelidad. La misionera en Colombia, Lynn Anderson, agradece la letra de aquel himno y agrega lo siguiente: Thomas Chisholm falleció en 1960 a la edad de 94 años. William Runyan murió meses después de aquel homenaje celebrado en el Instituto Moody a los 87 años. El Señor les dio a los dos vidas largas, productivas, a pesar de sufrir precaria salud. Me acuerdo haber tocado muchas veces en el piano como adolescente. Grande es tu fidelidad durante reuniones de jóvenes. Este himno habla a personas de toda edad y las lleva a confiar en el Señor, especialmente en situaciones difíciles. Más tarde, en el año 2002, estando al borde de la muerte en una clínica en Cúcuta, los cantores de Asaf me fortalecieron desde Barranquilla, cantando el mismo himno por teléfono.